El consiliario tiene derecho a voz, pero no a voto, a no ser que sea miembro de la hermandad. Tiene derecho, incluso el deber de vetar aquellos acuerdos o actividades de la hermandad que atentan contra la fe, la costumbre y la disciplina eclesiástica, informando de ello a la autoridad superior. Informará por escrito sobre la idoneidad de aquellos que pretenden ser candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno. En el cabildo de elecciones se requerirá para la validez del mismo la presencia del consiliario. Cuando los cabildos asistan delegados de la autoridad eclesiástica, este informará de los tratados a quien los delegó sobre el contenido. Podrá instar al hermano mayor para que suspenda un cabildo total o parcialmente. Bien, con esto quiero poner en evidencia que hay una diferencia entre las funciones del capellán, o llamado director espiritual, y lo que es propiamente la dirección espiritual, aunque no se contradicen ni se oponen. Ese consiliario, ese director espiritual que refleja el directorio de hermandad y cofradía, pues asume esa función, mientras que la figura propia del director espiritual tendría que ser pues elegida por la Junta. El consiliario siempre necesita nombramiento, ese director espiritual no lo necesitaría. Cabe preguntarse si es compatible la figura del director espiritual con la del capellán. Evidentemente que sí, aunque es una tarea distinta. El capellán vela por la asistencia religiosa de toda la cofradía, al culto, pero también está en una situación delicada. He dicho que en el directorio, cuando se habla del consiliario, se habla en el capítulo de los cargos y funciones en la cofradía. Y a veces la cofradía, y por la función que tiene el consiliario, pues tiene que aparecer como el malo de la película, o tiene que, como hemos visto, llamar la atención, tiene que, incluso puede impugnar ciertas actuaciones, y por ese motivo quizás su labor espiritual puede quedar en entredicho, puede suscitar recelos, desconfianzas, y por ese mismo motivo sería muy importante, lo digo al final, ya adelante, que en toda cofradía, además del consiliario, del capellán, tendría que haber un asistente religioso, eclesiástico, que se ocupara propiamente de la dirección espiritual y que no tuviera parte activa en las directivas de estas agrupaciones. No es bueno, por tanto. Continúo. Estado de la cuestión. Pues a este asunto no voy a responder yo, sino que responde un hermano cofrade. Encontré por ahí una entrevista que le hicieron a un tal José Antonio Domínguez Mateos, que es de Jerez de la Frontera, licenciado en Historia y desde siempre muy metido en hermandad y cofradías, con cargos de responsabilidad, concretamente en la Santa Cena de Jerez de la Frontera. Le hacen una entrevista y una de las preguntas que le hacen es la siguiente: ¿hasta qué punto es importante la dirección espiritual en una hermandad? Y responde: es fundamental, sin lugar a dudas. Lástima que los cofrades no terminemos de descubrir la importancia de las cosas espirituales, salvo cuando toca salvar las apariencias. Y lástima, cómo no, que muchos curas no sepan o no quieran complicarse la vida despertando esa necesidad en los cofrades, que si bien a veces resulta imposible, no deja de ser una obligación suya y siquiera el intentarlo. Esta es la realidad y este es el estado de la cuestión. Cuando yo leí esta respuesta, me acordé de las palabras del cardenal Meissner de Alemania, que en la clausura del año sacerdotal dijo: un sacerdote que no se pone con frecuencia al otro lado de la rejilla del confesionario sufre un daño permanente en su alma y en su misión. Y añadía: aquí vemos sin duda una de las principales causas de las crisis múltiples del sacerdocio en los últimos 50 años. Yo en mis experiencias con la hermandad de cofradía, fundamentalmente
como conciliario de la Federación de Cofradías de Baza, he comprobado cómo las cofradías iban a la deriva porque el sacerdote los ha ignorado y no se ha implicado. No se le ha reconocido que tienen sus estatutos y su propio gobierno, acordados en asamblea y dados en decreto firmado por el obispo. Algo que cuando no se quiere admitir es fuente de conflicto entre parroquias y hermandades u otras asociaciones o movimientos e instituciones. Sobre esto quiero insistir. La hermandad de cofradías tienen sus estatutos. Hoy día nosotros ya estamos acostumbrados y sabemos lo que es un Estado de Derecho y lo bien que nos viene funcionar en un Estado de Derecho. Pues las hermandades y cofradías tienen sus propios estatutos y su propio gobierno, acordado en asamblea y dado en decreto firmado por el obispo. O sea, no es cualquier cosa. Pues de esta manera, muchas veces, en las cofradías y los propios cofrades han perdido el gusto y el aprecio por las cosas espirituales y se han centrado fundamentalmente en lo externo y en la estética. O cuando su participación en las cofradías ha sido simplemente de acompañamiento social, participación en la fiesta exenta de cualquier tipo de contenido religioso y responsabilidad moral. Y si se saben hermanos que aceptan el contenido de la fe cristiana, opinan que las cofradías son asunto privado que no concierne a la Iglesia. Ese es el estado de la cuestión. Y nosotros mismos, creo, en gran parte los sacerdotes, hemos favorecido el prejuicio respecto a la intervención de la Iglesia a través de los organismos diocesanos y de los mismos sacerdotes. Con frecuencia se desconfía de que se trate de una verdadera ayuda. Se sospecha de motivaciones interesadas. Hay muchos recelos respecto a cualquier proyecto pastoral que se pretenda realizar y muchas veces nos encontramos que las hermandades están encerradas en sí mismas, distantes, excluyentes, desconfiadas y selectivas. Pero por otra parte, las hermandades demandan directores espirituales, sacerdotes, que le ayuden en el ejercicio de sus actividades, particularmente cultuales. En una entrevista al cardenal Amigo le pidieron dos consejos, uno dirigido a los sacerdotes y otro a los fieles laicos, a los laicos cofrades. Le preguntaron cuál debe ser el talante del acompañante espiritual de una hermandad, qué pueden y qué no pueden esperar los cofrades de los sacerdotes. Y respondió el cardenal: más que unos consejos, unas palabras de aliento. A los sacerdotes que no vuelvan la espalda a una realidad que tenemos delante. En ocasiones son muchos los quebraderos de cabeza que dan las hermandades a los sacerdotes, pero un sacerdote sabe muy bien que allí donde hay alguien a quien ayudar, hay que tenderle la mano para que se acerque a Dios. Respecto a los hermanos, que se dejen ayudar por los sacerdotes. Ciertamente el laico es mayor de edad en la Iglesia, pero aún los mayores tienen necesidad de alguien que los acompañe. Sigue el cardenal. En este momento hay dos grandes dificultades del camino de la renovación de las cofradías: el secularismo y el prejuicio respecto a la intervención de la Iglesia. El talante del acompañante espiritual de una hermandad, del director espiritual, debe ser el de estar cerca, el de aprender a hablar desde la más absoluta fidelidad al Evangelio, pero con el lenguaje que puedan entender las personas que pertenecen a una hermandad. El director espiritual no es un dirigente de segunda categoría. Su función es muy distinta a la de un miembro de la Junta de Gobierno. Lo suyo es hablar de Dios y con un lenguaje tal que los hombres lo escuchen y se acerquen por el camino marcado por Jesucristo. Los cofrades no pueden esperar del sacerdote que claudique de su responsabilidad de ser profeta y de corregir fraternalmente si fuere necesario. Por otra parte, lo que sí pueden y deben esperar los hermanos del sacerdote es que les ayude a acercarse a Dios, que les corrija fraternalmente de aquello que puede ser un camino desviado, que los apoye y oriente en los momentos de dificultad,
que les ayude en su formación y esté